Zacarías capítulo 13. Si pueden conmigo esta noche, vamos a estar en pie, vamos a leer estos 6 versículos de capítulo 13. Estamos entrando en este capítulo nuevo. Falta otro capítulo, capítulo 14, para terminar este libro de Zacarías. Vamos a estar en pie, vamos a leer capítulo 13, versículo 1 al versículo 6. Le doy un momento para llegar a Zacarías. Ojalá que ya conocen dónde se encuentra Zacarías. Solamente nos falta un libro más en el Antiguo Testamento y ya nosotros hemos cubrido ya todo el Antiguo Testamento. Hemos predicado cada libro y ahora terminamos Zacarías en unas semanas y después solamente hay 4 capítulos en Malaquías y después oramos a ver lo que el Señor quiere para nosotros después de eso. Zacarías capítulo 13. Empezamos ahí en versículo 1 hasta versículo 6. Esos son los versículos que nosotros vamos a estudiar esta noche. Y después vamos a orar y entregar este tiempo de la predicación al Señor. Dice el versículo 1. En aquel tiempo había un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando algo o alguno profetizaré, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron la traspasarán cuando profetizaré. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: yo soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Si estaba viendo estos 6 versículos, dice: yo no entiendo nada de esto, lo que está pasando. Ojalá que antes que se vayan esta noche van a tener conocimiento de este pasaje, estos 6 versículos, y ver esta profecía que Zacarías está dando a la nación de Israel. Vamos a orar. Señor, ahora que vamos a entrar en tu palabra y leer o estudiar estos versículos, te pido, Señor, que este tiempo sea un tiempo que podemos aprovechar y estudiar y juntos y entender lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro, en esta profecía que Zacarías está compartiendo por medio de Señor. Entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hermanos, ya por unos cuantos semanas estamos aquí en Zacarías, este libro de Zacarías, el profeta del Señor. Zacarías fue mandado a la nación de Judá. Recuerda que eso está en el sur, y cada semana estamos repitiendo para que algunos de estos detalles se queden en su mente para la próxima vez que una persona o escuchen una predicación en Zacarías, ya va a entender el contexto de dónde y qué está pasando en este libro. Zacarías fue uno de los 2 profetas. Ageo fue el otro profeta llamado del Señor para este momento que fue después del cautiverio, después de 70 años allá en Babilonia, en cautiverio. Fue parte del castigo que Dios tenía para ellos. Ellos regresaron otra vez a Jerusalén con el propósito de empezar a construir este segundo templo.
Ellos empezaron con la fundación y después se desanimaron por las otras naciones alrededor que estaba maltratando a ellos y pues se desanimaron, y Dios tenía que llamar a Ageo, que por 4 meses tenía 4 mensajes para castigarle y dejarle saber a ellos que estaban en desobediencia, porque Dios le mandó a ellos a empezar a construir este templo. Después de Ageo, pues Zacarías, aún en el mismo tiempo, estaba ahí predicando el mismo mensaje: Israel, es tiempo de que nosotros empezamos a construir este templo. Después que ellos regresaron y empezaron a obedecer al Señor, ellos otra vez, después de 16 años, empezaron a construir este segundo templo. Después de 3 años, tomaron tiempo para construir, terminaron el templo. Ahora Zacarías está animándole a ellos y aún preparándole a ellos por algo en el futuro. Vemos de capítulo 1 a capítulo 6, está hablando más en el tiempo presente para ellos. Después cambia un poco hablando de una profecía en el futuro, más unos 400 años de ese tiempo de ellos. Y ahora llegamos desde capítulo 12 a capítulo 14, una profecía más allá, aún una profecía que todavía no ha pasado. Hablamos sobre el anticristo, hablamos sobre algunos eventos y tiempos en la tribulación, hablamos sobre la guerra de Armagedón, y ahora estamos ahí después de la guerra de Armagedón y el principio del milenio. No sabemos qué tiempo eso va a ser, puede ser algo rápido, pero Dios está haciendo algo en ese momento. Ahora, capítulo 12, cuando hablamos de la nación de Israel, obviamente entre este tiempo va a llegar un momento donde Dios a los judíos, a su pueblo, va a permitir que estos judíos que rechazaron a Jesús en el momento que estaban aquí en la tierra, obviamente los judíos en la tribulación no va a ser los mismos judíos que estaban en el tiempo de Zacarías. Ellos obviamente fallecieron, pero la nación de Israel, que en un momento pensaba que el Mesías todavía no está aquí, aún hoy en día ellos creen que todavía el Mesías no ha llegado. Ellos creen que el milenio es cuando el Mesías regresa. Para nosotros, el Mesías vino cuando Jesús estaba en la tierra, y el Mesías murió en la cruz por nosotros, y la segunda venida aún es Jesús viniendo, pues no es la primera vez que el Mesías llega a la tierra, es la segunda venida. Y pues ahí es donde Jesús viene, y nosotros bajamos con Él después de nosotros venir a juicio con el Señor por las cosas que nosotros hemos hecho durante la vida cristiana. Nosotros hablamos sobre eso las últimas semanas, y después de la cena que vamos a tener también en esos 7 años que en la tierra va a tener la tribulación. Cuando termina la tribulación, en el final tenemos la guerra de Armagedón. Ahí es donde Jesús va a reunir todas las naciones que estaban haciendo cosas malas a la nación de Israel desde el principio, y Dios le va a castigar a ellos en ese momento. Después ellos que fueron salvos aún no murieron, y aún los judíos que Dios ahora está trabajando en ellos entran en el milenio, y llegamos a un tiempo de paz, un tiempo donde esa promesa que Jesús va a reinar aquí para la nación de Israel, ahí va a reinar por 1000 años. Recuerda que en el tiempo pasado los judíos pensaban que Jesús venía a reinar en Roma. Cuando daba la profecía que iba a reinar, ellos pensaban que Jesús que vino en la tierra iba a ser el rey de Roma. Pero la promesa fue que iba a ser rey, pero rey en el milenio, en otro tiempo. Aún ellos no entendían eso, porque obviamente fue algo que no era para su tiempo, y todavía no ha pasado aún en nuestro tiempo, pero estamos en ese momento. Capítulo 12, hablamos sobre que Dios, como dije, va a permitir que el Espíritu llegue a los judíos con el propósito que ellos tengan arrepentimiento. Ellos que rechazaron a Jesús ahora van a conocer el Mesías que nosotros crucificamos. Este es el Mesías. Se va a sentir mal,
Aún dice que ellos van a llorar como si lloran a su unigénito, a su primogénito, a su único hijo. Esa tristeza va a ser tan fuerte porque ellos van a conocer que ellos rechazaron el Mesías y Dios va a permitir un cambio en su vida, un arrepentimiento que ellos van a venir al Señor. Hay muchos que dicen que eso pasó en el tiempo de Babilonia, ¿verdad? Depende quién tú leas, cuando los judíos van a venir a Cristo. Pero si vemos el contexto de Zacarías, nosotros antes que Zacarías habló de esos judíos y venir en arrepentimiento, conocer que es el Mesías y ser salvo, nosotros llegamos a la guerra de Armagedón. Estaba en orden. Yo creo que si vemos en contexto y seguimos lo que está pasando, pues tiene que ser en ese momento, después de esta batalla y antes del milenio, para que estos judíos después entren en el milenio. Por lo menos comparto esto para que vea que yo solamente estoy viendo el contexto de este libro y decidiendo que este tiempo donde Jesús va a permitir que los judíos conozcan que ese Mesías va a pasar en ese tiempo. Después de eso, después que Jesús les salva a ellos o permite que ellos conozcan que es el Mesías y ellos tengan arrepentimiento y venga a Jesús, ahora llegamos a nuestro texto hoy, capítulo 13, donde vemos como título, la nación es purificada. Dios ahora va a limpiar, va a purificar a la nación de Israel. Hermanos, eso es algo que pasa a nosotros cuando venimos a Cristo. Dios purificó a nosotros en una manera de que quitó las cosas que no estaban bien en nuestra vida para que nosotros podamos vivir una vida que le agrada a Él. Nosotros esta noche vamos a ver dos cosas sobre esta purificación de Israel en estos próximos 6 versículos. Después aún hablar un poquito más sobre nuestra purificación en nuestra vida y qué eso significa para nosotros. Número 1 es este pasaje, ¿verdad? Es algo interesante, cosas que va a pasar y yo creo que van a tener un buen tiempo viendo estos detalles en este momento. Número 1, vamos a ver la purificación del pueblo aquí solamente en versículo 1. Mira lo que dice en versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para purificación del pueblo y de la inmundicia. Algo que nosotros vemos, que hemos estado viendo en los últimos versículos, es esta frase en aquel tiempo. Siempre refiriendo en el contexto de algo que estaba hablando. En capítulo 13, cuando empieza versículo 1, en aquel tiempo, para entender qué es ese tiempo que está hablando, para nosotros poder entender los próximos 6 versículos, tenemos que ver el contexto. Como dije, si vamos a capítulo 12, ese momento la semana pasada donde Jesús estaba permitiendo que los judíos vea que fue el Mesías y permitió o derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos lloraron, estaban tristes, Dios permitió arrepentimiento. Ahora llegamos a capítulo 13 y dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto. Solo aquí cuando dice un manantial abierto, no solo será abierto ese momento, pero se permanece abierto. Un manantial es un lugar de donde sale agua de algo natural, es como un spring de water, es agua que sale de los montes, ¿verdad? Agua fresca, y ese es el manantial que Dios está utilizando para enseñarnos algo, más que enseñando que su sangre, el sangre de Jesús, fue el manantial abierto que estos judíos necesitaban. Manantial es un manantial abierto ¿para quién?
está permitiendo estas aguas o la sangre de Jesús, lo que ellos van a recibir después de ellos conocer que Jesús es el Mesías. Dice, para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. En otras palabras, este manantial es para todos. Aún Zacarías está separando la casa de David, es los que están en el linaje de David. Y después todos los habitantes de Jerusalén son los que viven. Realmente está diciendo que todos los judíos van a tener acceso a este manantial que está abierto. ¿Qué es el propósito para este manantial abierto, esas aguas que fluyen de este lugar que Dios está permitiendo? Dice, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Por eso es un ejemplo de que este manantial es la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús para nosotros es que purifica a nosotros del pecado y de la inmundicia. Sabemos que ahí que la palabra inmundicia es la impureza, la deshonestidad, otra palabra, algo que no está limpio. Hablando de estos lugares, estas cosas en su vida, prácticas que ellos hacían que era impuro delante de los ojos del Señor, y Dios ahora va a purificar no solamente el pecado, pero esta inmundicia, algo que está dentro de ellos en su corazón y algo que está físicamente haciendo. Eso Dios va a limpiar lo dentro y va a limpiar las cosas que ellos practicaban por afuera que no agradaba al Señor. La única cosa que puede limpiar el pecado y limpiar la inmundicia es el manantial o la manantial de Jesús. Él es el único. No hay otra persona, solamente Jesús, y por su sangre puede limpiar no solamente ellos, los judíos en este momento, pero para nosotros también la sangre de Jesús nos limpia a nosotros de todo mal. Cuando venimos a Él en arrepentimiento, Dios nos limpia. Aún en la cruz, Él pagó por nuestros pecados en el pasado, en el presente y en el futuro. El manantial es la sangre de Jesús que limpia todo pecado. Y Zacarías dice que el arrepentimiento le lleva a ellos a ser purificado. Este arrepentimiento que tuvieron en capítulo 12, reconociendo que Jesús es el Mesías, ese arrepentimiento a regresar a Jesús, arrepentimiento, recuerda que es un cambio de mente y corazón, es lo que pasó con ellos esos judíos. Eso ahora le está llevando a ellos a ser purificado por el pecado. En este caso también vamos a ver en los próximos versículos que no solamente es algo interior, pero es algo de la idolatría que ellos estaban practicando. Aún es de los falsos profetas que también estaba predicando algo falso, y Dios va a quitar todas esas cosas por la sangre, por este manantial, va a purificar al pueblo de Israel. Hermanos, qué bendición que Dios nos da un manantial abierto para nosotros también. Aún para los judíos, pero cuando miramos a nosotros y aplicamos este pasaje y vemos, nosotros también tenemos un manantial abierto que nos purifica a nosotros de nuestro pecado y aún las cosas que nosotros practicamos que no agrada a Dios. Cuando venimos a Él en arrepentimiento, Dios limpia, purifica esas cosas en nuestra vida. La Biblia nos enseña que Dios es el manantial de la vida. En Dios hay muchas fuentes de abundancia espiritual y fuentes de abundancia material también, porque Dios nos bendice con los materiales, cosas que podemos usar para su obra. Pero todo que recibimos de Dios se debe a un manantial abundante que viene del Señor Jesucristo.
Y ese manantial es donde sale la bondad y sale la gracia del Señor. La gracia de Dios es su manantial de vida. Hermanos, de Dios conocemos que de Dios fluye todo. Todo que pertenece a mi vida, todo de mí, todo viene del Señor. No viene de mí, todo fluye del Señor. Las bendiciones fluyen de Dios. La protección viene del Señor. La provisión viene de Dios. Todo fluye de Dios. Hermanos, tenemos que dar gracia a Dios que nosotros tenemos acceso a este manantial abierto y fluye agua pura que viene del Señor. Y nosotros tenemos el privilegio de aún, hermanos, llevar esta agua viva a otros que no conocen a Cristo, para que ellos también vengan a este manantial que fluye de agua pura, que viene del Señor, que fluye de Él. Nosotros podemos llevar a otros que necesitan y tienen sed para ser salvo, para ser purificado del Señor. Dios nunca apaga el agua de este manantial. El problema es que a veces, escuche bien, a veces nosotros buscamos agua en otro lugar. Nosotros tenemos acceso a este manantial de Dios, pero a veces nosotros vamos a otro lugar, a otro manantial, buscando algo diferente porque no queremos obedecer la palabra. Y aunque el manantial de Dios fluye siempre, no es que Dios no está proveyendo el manantial de agua para nosotros, es que muchas veces nosotros por la desobediencia estamos lejos de ese lugar donde tenemos acceso a esta agua. Y tenemos que preguntarnos si nosotros estamos aprovechando y buscando nuestra agua de este lugar que Dios está proveyendo. Tenemos que ir a buscar agua pura. En vez de nosotros dar excusas. Es muy lejos para ir a ese lugar. Cuando nosotros estábamos sin agua, nosotros estábamos buscando de otro lugar agua. Ahí al lado de la casa nosotros tenía abierto donde los bomberos vienen para sacar agua y estaba abierto para que esa agua provea por los que están alrededor para que puedan buscar agua. A veces personas van a los montes donde hay agua y están buscando para agua. Pero a veces damos excusas, no quiero ir a buscar agua porque es muy lejos. La iglesia es donde vemos el manantial de Dios. En la iglesia es donde fluye esta agua, en la predicación, en las enseñanzas, agua viva, nosotros la predicamos. Y aún a veces podemos dar excusas que, no voy para la iglesia, es muy lejos, no voy a buscar esta agua, no voy al manantial del Señor. Y después aún buscamos agua en otros lugares de falsos maestros, porque es fácil para escucharlo en la casa y aprender la televisión, en internet y ver algo en YouTube. Y después estamos escuchando quizás agua que no está pura, unas enseñanzas que nosotros no vemos en la Biblia, o buscando algo en otro lugar, o las aguas en el mundo. El mundo no ofrece agua pura para nosotros, pero a veces nosotros vamos a otro lugar para buscar agua en otro lugar, pero solamente agua viva, agua pura, se encuentra en el Señor Jesucristo. Recibimos bendiciones de Dios. Vamos a parar de beber agua sucia, agua que no es bueno para nosotros, agua que puede hacer daño a nuestro cuerpo, aún a nuestra vida espiritual, y vamos a venir a beber del agua manantial de Dios, donde viene bendiciones, donde fluye agua pura del Señor, y ahí donde nosotros vemos ese alimento espiritual, esa agua que nos llena a nosotros y nos ayuda a nosotros a vivir una vida que agrada a Él. Hermanos, solo agua es realmente que quita el sed. La soda, el Pepsi,
no puede quitar el sed en ese momento o por el momento largo. Tenemos que venir a beber agua que solamente viene de Dios. Aun cuando tenemos sed, podemos beber soda, Pepsi, lo que sea, pero ese sed no se va completamente. Quizás en ese tiempo pequeño le quita el sed, pero el sed va a regresar otra vez. Muchas veces nosotros vamos a un lugar donde no tenemos que ir como recibir sabiduría del mundo y pensamos que ellos tienen o el manantial es ellos, pero no quita el sed de nosotros. Podemos estar satisfechos por un momento pequeño, pero nos va a faltar y vamos a seguir buscando hasta que nosotros encontramos que las aguas, el manantial abierto, solamente se encuentra en Jesús, y esa agua es la agua que nos va a quitar el sed de nosotros. Tenemos que venir al lugar donde hay agua buena. Quizás algunos hoy en esta noche tienen que examinarse, mirar su vaso. ¿De dónde tú estás buscando tu agua? ¿En qué lugar tú estás buscando ese manantial? Tenemos que mirar a ver si realmente esta agua que nosotros tenemos es agua pura. Esta agua de la iglesia es santa porque está en la iglesia, pero no veo nada animales ahí. Hablando de animales, el otro día tenía una botella de 5 galones en el baño porque el agua se estaba yendo mucho, pues tenía agua ahí y se me olvidó poner una tapa encima. Y pues yo pensaba, ¿por qué hay tantos mosquitos en el baño cuando estamos en el baño? Y obviamente los mosquitos le encanta el agua. Y pues cuando saqué y ve, porque Sophie, 4 años, le gusta hacer maldades, ¿verdad? Ella por un tiempo, no me di cuenta, estaba tirando papel de toilet dentro de ese galón de 5 galones. Y yo miré ¿por qué hay todas esas cosas blancas debajo de estos galones? Y rápido, no fue yo, sí, ¿verdad? ¿Fuiste tú? No. Rápidamente yo grité el nombre de Sophie porque yo sabía que era ella. Pero cuando levanté esa botella de agua, yo vi muchos pequeños, no sé si son gusanos, pero son los principios de los mosquitos, ¿verdad? Estaba creciendo ahí, haciendo familia, y después se llenaba el baño con mosquitos. Anyway, no sé qué eso tiene que ver con esto, pero me vino a la mente, hablando de agua, sí, tenía una aplicación ahí. Pero, anyway, número 2. Vemos en versículo 2 adelante a versículo 6 en Zacarías capítulo 13. Ahora vemos la purificación de la idolatría y los falsos profetas. Zacarías, Dios le está dando a él una profecía de algo que va a pasar en el futuro. Y exactamente lo dice aquí en estos próximos versículos, que esta purificación que le va a dar a la nación de Israel es específicamente la idolatría y también los falsos maestros. Mira lo que dice en versículo 2. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Otra vez en el principio tenemos esta frase, en aquel día. Otra vez tenemos que ir atrás aún el versículo anterior. Y dice, en aquel día dice Jehová. Dios está hablando. Jehová de los ejércitos significa Dios, Jehová el Todopoderoso. Aún la profecía venía de Zacarías, o por la boca de Zacarías. Él estaba hablando por Dios, por Jehová. Y en ese día que Dios salva a los judíos, aún podemos ir a capítulo 12. Parte ahora de la purificación. Este va a ser el resultado de capítulo 12 en el final. Parte de la purificación, que significa la eliminación de la impureza. Purificación es algo que Dios va a hacer, va a eliminar
las impurezas de ellos en ese momento, en este contexto. Y cuando miramos a nuestra vida, la purificación es Dios eliminando las impurezas que tenemos en el corazón, que tenemos en la mente, en la práctica que hacemos. Y esto empieza cuando pedimos perdón por nuestros pecados. Cuando reconocemos estas impurezas, antes que Dios empiece a eliminar, tenemos que reconocer las cosas que estoy haciendo no agrada a Dios, es un pecado. Lo confesamos, tenemos arrepentimiento, ahora Dios empieza esta purificación. Cuando tenemos arrepentimiento de las cosas que hicimos, es quitar esas cosas que no agrada a Dios en nuestra vida. Hermanos, ojalá que el tiempo que estamos hablando de la purificación y aún dando ejemplos, que el Espíritu Santo te enseña a ti esta noche cosas en su vida, impurezas que aún esta noche tenemos que confesar, y Dios, antes que lo vamos esta noche, te purifique, te limpie de esas cosas. Cuando fuimos salvos, pasamos por este tiempo, este proceso de purificación. Dios empezó a quitar las cosas que no era bueno para nosotros, las cosas que hacía antes de salvación. Ahora Dios empieza a eliminar esas cosas que hacía antes. La purificación aún es otra palabra que podemos usar, es la restauración. Dios nos purifica, nosotros restauramos la relación con Él. Recuerda Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago dice, un versículo conocido: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice la segunda parte: pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, dice, purificar vuestros corazones. Es parte de esta purificación. Dios limpia y quita las cosas que están en el corazón de nosotros para que podamos tener comunión con el Señor. Pero es un proceso que no solamente en salvación, es algo que cada día tenemos que pedir que Dios me purifique, cosas que tenemos que confesar, cosas que Dios tiene que sacar y limpiar de nosotros para que podamos mantener esa relación especial con el Señor. ¿Cómo podemos empezar este proceso de purificación? ¿Cómo nosotros, qué tenemos que hacer para que Dios empiece a purificarnos? Un versículo vino a mi mente que es Salmo capítulo 51, versículo 10. Aún creo que es un corito que nosotros cantamos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, ¿cómo nosotros empezamos esta purificación? Le pedimos a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora mira dos cosas que Dios iba a quitar y purificar de Israel. Zacarías menciona los dos pecados que Israel practicaba. Versículo 2. Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Es la primera cosa que Dios va a purificar. Es lo primero que Dios va a eliminar de ellos. Algo que ellos practicaban. Los nombres de las imágenes. Dios iba a quitar no solamente los nombres, pero va a destruir los ídolos. Está hablando específicamente de estos ídolos, los nombres, los ídolos que ellos tenían, que ellos servían en vez de Dios. Dios en este momento que va a salvarle a ellos y va a permitir que ellos vengan a Jesús, que reconozca que Él es el Mesías antes del milenio. Dios va ahora a quitar los ídolos, aún los nombres, para que ellos nunca recuerden más esos nombres de esos ídolos que ellos servían antes de, realmente en vez de ellos servir al Señor, tenían estos ídolos. Es
por qué ellos recibieron los castigos del Señor como esclavitud de Babilonia y Asiria, porque tenían ídolos que ellos estaban sirviendo en vez de servirle al Señor. Ellos no van a recordar, Dios va a quitar de su mente estos nombres. Y está haciendo esto antes del milenio para que cuando entren en esos 1000 años donde Jesús va a reinar, pues ellos no van a traer esos ídolos, esas prácticas, aún los nombres que están en la mente, Dios la va a quitar para que no se recuerden y para que sirven a Jesús que va a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Aún más allá en versículo 2 dice, y nunca más serán recordados, como dije. Él va a purificar, va a eliminar, va a quitar. Y nunca se va a recordar los nombres y los ídolos que tenían antes. No solamente eso, número 2, ahí en versículo 2. Y también haré cortar de la tierra a los profetas. Algo que ellos también, no solamente que ellos adoraban ídolos, pero también tenía profetas falsos que predicaban otra doctrina, y Dios ahora va a quitar de ellos. Estos falsos profetas o falsos maestros en la tierra en ese momento, y aún nosotros vamos a ver en la tribulación, van a tener falsos maestros. El maestro más falso de ese momento es el anticristo, aún Satanás. Y ya no se va a necesitar. En ese momento no se van a necesitar profetas, porque ya se cumplió todo. Ya cuando entramos en el milenio, ya se cumplió las profecías de toda la tribulación, y ya no es necesario tener profetas. Lo único que queda después del milenio es solamente el último juicio, el gran trono blanco, que es para los inconversos. Después de eso viene nueva tierra, nuevo cielo, nueva tierra, y después descenderá de los cielos el nuevo Jerusalén, y ahí nosotros vivimos para la eternidad. No se van a necesitar en el milenio profetas. Por eso Dios va a quitar los ídolos, los profetas, no va a estar permitido dentro del milenio. Y Dios es parte de esta purificación. Están a punto de entrar en estos 1000 años. Y aún dice, y el espíritu de inmundicia, esta impureza, aún podemos decir los demonios, porque en la Biblia se habla sobre ellos como inmundicia, algo impuro. En el principio del milenio vamos a ver paz. Satanás va a estar preso por 1000 años. Y aunque todavía hay pecado en el milenio, en 1000 años, todavía hay pecado en la tierra, los que van a entrar en el milenio son pecadores. Nosotros vamos a descender con el Señor, a reinar con Él, pero nosotros vamos a estar en el cuerpo transformado, perfecto. Pero los que van a vivir en la tierra, aún cuando empieza a tener niños, esos niños van a nacer pecadores. Pero aunque el pecado va a estar en la tierra, Satanás va a estar preso, y Dios o Jesús en el reino no va a permitir guerra, no va a permitir, aun cuando hay pecado, se va a resolver rápidamente, y vamos a ver paz en ese tiempo de la tribulación. Obviamente hasta el final, cuando suelten a Satanás otra vez, y Satanás tiene su equipo que va a reunir para después atacar a Dios y a Jerusalén y los cristianos. Pero este es el proceso. Hermanos, esta noche, ¿qué son cosas en su vida ahora que Dios tiene que quitar para que tú seas purificado y restaurado con el Señor? Mira versículo 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová.
y su padre y su madre que lo engendraron la traspasarán cuando profetizaré. Ok, ahora estamos llegando a un versículo bien interesante. Una vez que Dios limpia, cuando entren en el milenio y limpia de los ídolos y limpia los falsos profetas, todavía es posible que aún va a salir o empezar un poco una persona que quizás quiere estar contra de Jesús, y Jesús está permitiendo que en ese momento, cuando los padres vean, por eso dice ahí en versículo 3, y acontecerá que cuando alguno, si vamos en el contexto, estamos hablando que estamos ahí en el milenio y Dios está diciendo que cuando alguno profetizaré aún. Significa que hay personas que van a tratar o van a empezar de decir algo, pero es algo muchos van a tener miedo porque ya Dios limpió de esos falsos maestros, conocen que Dios no va a permitir esto en el milenio. Y cualquier persona que empiece a predicar algo falso, recuerda, si estamos ahí en el milenio, en el principio, mira lo que dice, le dirán a su padre y su madre que le engendraron, está diciendo los padres que estos niños nacieron de mamá y papá. Dice dos palabras, no vivirás. Eso significa que en mi casa, en la casa de una persona, no la mía, porque yo vengo con Jesús a reinar, pero la casa de la persona que está en el milenio y tiene un hijo que solamente empieza a profetizar algo que no es del Señor, dice que los padres de ellos van a poder y tener permiso para matarle a ellos, aún sus hijos. Dice, no vivirás, que significa que le va a quitar su vida. ¿Por qué? Porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Son profetas o maestros falsos. Y dice, y su padre y su madre que lo engendraron, ellos mismos, mira lo que dice, le traspasarán. Eso es lo mismo que hicieron a Jesús ahí en los costados, ¿verdad? Y usa esta misma palabra. Les traspasarán cuando profetizaré. Que ellos mismos le va a poner algo en su pecho, un cuchillo, algo le va a apretar a ellos para que ellos mueran. Aún su familia tiene tanto miedo de esto, de que una persona en su familia estén profetizando y sabiendo que no agrada a Dios. Es algo tan serio que los padres van a matar a sus hijos. Pero no es algo de sorpresa. Este pecado de falsos profetas no va a ser tolerado en el milenio, pero no es algo nuevo. Vamos a Deuteronomio capítulo 13, porque en el Antiguo Testamento esto también era una regla, era una ley. Deuteronomio capítulo 13, versículo 6 al versículo 11. Quiero que vean que este mandato de tener sus padres a matar a sus hijos cuando están haciendo algo más específico, falso profecía, es algo que era ley en el tiempo pasado, cuando Dios estaba en cargo y el gobierno. Dios era la persona importante en ese momento. Después nosotros obviamente cambiamos el gobierno. Y en el milenio otra vez vamos a regresar donde Jesús es el rey. Y por eso esta ley regresa otra vez. Versículo 6 dice, si te incitaré tu hermano, hijo de tu madre, a tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. Podemos hablar de
ídolos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Mira lo que dice el versículo 9, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Versículo 10, le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Era una práctica en ese tiempo pasado, que cualquier persona que adoraban o iban ídolos o maestros falsos que le alejaban a ellos de Jehová, pues el mismo castigo aún dice su familia y después su pueblo. Obviamente ahora, hermanos, no es algo que practicamos. No vaya a empezar a matar los falsos profetas y decir que el pastor predicó que debemos matarlo porque lo decía en Deuteronomio y también lo decía en Zacarías. No es para tiempo de nosotros. Aún era la ley en el pasado y es algo que se va a practicar en el futuro. Ahora no, para que lo entiendan. No somos una nación teocrática como en ese tiempo era. Pero Pablo dice que debemos separar de ellos. Primera Tesalonicenses capítulo, quiero mirar otro versículo. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Aún en el Nuevo Testamento, Pablo menciona algo de nosotros separar de personas así, de los falsos maestros. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 a 22, dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, obteneos de toda especie de mal. En otras palabras, tenemos que salir de toda cosa mal. Aún Pablo no dice a matarlo, pero dice que debemos apartarnos de cualquier enseñanza que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Esto debe ser obviamente demostrado que Dios odia la falsa profecía, los falsos maestros, porque están llevando a las personas lejos del Señor. La falsa profecía dañaba eternamente la vida de otros. Llevaba a la gente fuera de los caminos de Dios. Nosotros debemos amar la palabra, tanto que debemos aún rechazar nuestras familias. Recuerda cuando los discípulos estaban entrando, Jesús estaba buscando, le dijo en Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquier persona que está aún enseñándonos o permitiéndonos alejarnos del Señor, tenemos que alejar de ellos. Esto es algo aquí en esta profecía que era parte del milenio. La profecía, profetas, maestros falsos no se va a permitir en ese tiempo, y esas personas que van a empezar o quieren empezar van a morir en ese momento. Todos nosotros tenemos que amar la palabra. Hermanos, ojalá que nosotros odiamos el pecado en esta misma manera. Odiamos el pecado como Dios odia el pecado. Nosotros también debemos odiarla. Debemos amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia. Hermanos, la obediencia a Dios es algo serio.
Nosotros perdemos muchas bendiciones por nuestra desobediencia. Y Dios quiere que nosotros estemos atentos a esto. Versículo 4. Y sucederá en aquel tiempo. Otra vez vemos versículo 4 refiriendo a qué tiempo. Está todo en el contexto, dejándonos saber que los versículos anteriores, lo próximo que va a pasar. Sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizarán. Ni ningún más vestirán el manto velloso para mentir. En ese tiempo, en el tiempo de entrar en el milenio, y ellos que trataban de ese momento enseñar, dice, todos los profetas se avergonzaron. Porque ellos sabían que iba a costar su vida. Ellos aún tenían miedo. No quería que nadie supiera que ellos fueron falsos maestros. Estaban avergonzados de su visión cuando ellos profetizaban. Aún estaba avergonzado, tenía tanto miedo porque es algo que Dios no iba a permitir. Que dice, ni ninguno más vestirán el manto velloso para mentir. Este manto que tenía, otra palabra, tenía mucho pelo, el fur, algo que se ponían los profetas, y dice aquí que ni ellos se va a ponerla para que nadie sepan que ellos fueron falsos maestros o profetas, para que nadie le quite su vida. Ellos van a dejar de ser falsos profetas. Recuerda que antes de entrar Dios va a quitar los falsos profetas. Pero quizás los que quieren empezar otra vez, pues ellos, en ese tiempo, cuando Dios estaba purificando, se estaba escondiendo. No, yo no soy falso profeta, no way, no me. No quieren que pierdan su vida. Versículo 5, y dará, esos son los falsos profetas, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra. Están mintiendo para que nadie supiera que ellos fueron falsos maestros o falsos profetas. Ahora engañando como antes como profeta, están otra vez mintiendo y engañando, diciendo, labrador soy de la tierra. Pues ha estado en el campo desde mi juventud. Es una gran mentira. Ellos solamente están tratando de protegerse de este castigo. Versículo 6, el último versículo de este pensamiento, dice, y le preguntarán. Otras personas viéndole a ellos le van a preguntar esto, ¿qué heridas son estas en tus manos? Ellos van a tener obviamente heridas porque ellos en sus ídolos estaban practicando cosas que permitía o tenía que hacer es golpearle a ellos mismos. Y ellos tenían marcas en sus manos, y esas marcas tenían que ver con los ídolos. Y pues ellos trataban de esconder esas marcas porque esas marcas probaban que ellos fueron falsos maestros. Y estaban avergonzados y estaban tratando de esconderse, y aún personas les va a decir a ellos, mira, ¿qué son esas marcas que tienen? Otra vez ellos van a mentir. Dice aquí, versículo 6, y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esto pasó cuando estaba en mi casa de mis amigos. Estábamos jugando y algo pasó y estamos jugando con las cuchillas y estamos peleando. Estaba mintiendo diciendo que, mira, estos marcos no vino porque yo era el falso profeta y tenía ídolos y la práctica es a marcar sus manos. No, esto pasó cuando estaban con mis amigos. Era algo que no se permitía, y esos falsos maestros que aún lo practicaban tenían tan miedo porque sabían que le iban a matar a cualquier persona que no estaban hablando correctamente de la palabra y del Señor. Y esto es una profecía que va a pasar. En ese momento, entrando al milenio, Dios está purificando.
Está quitando los nombres, está quitando los ídolos para que no existen más, quitándolo de su mente, quitando los falsos maestros para que ellos tampoco entre diciendo si entra le vamos a quitar su vida. Estamos llegando a un tiempo de paz en el milenio. Quiero terminar rápidamente para que vemos una aplicación para nosotros. Hablamos esta noche de Israel y Dios purificando a ellos, limpiando su vida, restaurando su relación con Él, pero igual como Israel, nosotros tenemos que purificarnos también. Estoy hablando de la purificación del corazón. Hermanos, muchas veces nosotros sacamos tiempo para limpiar nuestras casas. Hay un tiempo en el springtime que se llama en inglés spring cleaning. Es un tiempo donde el cambio, aquí no hay cambio de temperatura como en Estados Unidos, pero siempre hace calor. Pero esos tiempos cuando llegaba después de tiempo de frío, pues preparaban su casa y lo limpiaba para entrar en el tiempo de calor. Y limpiaba la casa completa. Muchas veces, hermanos, nosotros nos preocupamos más de nuestra casa que sea limpio, que nuestro corazón sea limpio. Queremos limpiar y sacar el fabuloso y hacer un gran trabajo y coger las esquinas para que no haya ni un polvo en la casa. Pero cuando viene para el tiempo de purificar nosotros y limpiar el corazón de nosotros, a veces dejamos un lugar y no queremos limpiar ese cuarto porque queremos nosotros practicar y ese pecado. No dejamos que Dios entre. Dios, no entre en ese cuarto. Tengo algo escondido ahí. No me limpie eso, lo limpio el otro día. Hermanos, tenemos que, igual que nosotros ponemos ese esfuerzo a limpiar nuestra casa, dejar que Dios purifique a nosotros y empiece a quitar, empiece a limpiar. Aún no te va a gustar, no te va a gustar. Quizás va a estar avergonzado porque Dios va a ver algo que tú pensabas que estaba escondido. Y Dios trae en nuestra mente, yo veo lo que está ahí en su corazón. ¿Por qué todavía está ahí? Déjame limpiarlo. Y Dios quiere en nuestra vida limpiarnos completamente, igual que estaba limpiando a Israel, a quitar los ídolos, quitar los falsos profetas. Pero ¿qué Dios tiene que quitar en su vida esta noche? ¿Qué Dios tiene que limpiar? Tú sabes, aún en este momento, el Espíritu Santo te está enseñando algo en su corazón que tú sabes, quizás nadie sabe, pero tú conoces, esa parte necesito que me limpie. Yo necesito que Dios traiga el fabuloso y el cloro y venga a empezar a limpiar. Es necesario en nuestra vida. Tenemos que pedir que Dios me limpie. Quizás nosotros ni estamos orando por eso. Ni en la oración de nosotros cada día estamos pidiendo que Dios me limpie. Debe ser parte de nuestra oración cada día. Dios, límpiame. Limpia las cosas que me están afectando mi relación contigo. Esta noche vamos a examinarnos. Vamos a pedir que Dios aún ahora me enseñe algo en mi corazón que tiene que quitar. Para que podamos orar, Dios, quítame esto de mi vida. Quizás estamos luchando con algo y en su fuerza está tratando de quitarlo y no puede porque no puede en su fuerza. Necesitamos que Dios venga y limpie y purifique. Solamente Dios puede hacer esta obra. Es algo en su vida que tú estás haciendo, practicando, que no agrada a Dios. Está pidiendo que Dios me ayude. Y cuando Dios nos limpia a nosotros, tenemos que proteger. Dios me limpia mi corazón, ahora me toca a mí para proteger mi corazón. No permitir que entre mis ojos, mi oído, cosas que no agrada a Dios, para que mi corazón se mantenga limpio en todo momento. Aún es algo que tenemos que practicar cada noche. Confesar nuestros pecados, tener arrepentimiento. Dios me limpia. Pueden entrar cosas que vemos,
entre cosas que escuchamos. Hermano, el pecado nos separa del Señor. Y la única manera que podemos venir al trono de gracia es por un corazón puro. Si no tenemos un corazón limpio, no podemos venir delante del Señor y orar. Dios nos dio el Espíritu Santo para ayudarnos a mantener un corazón puro. Aún con sus ojos cerrados esta noche, ahí en oración, mientras que el Espíritu Santo está obrando, quiero compartir estos detalles. ¿Cómo tú puedes tener un corazón puro? Mientras que está orando, quiero que escuchen estas cosas que tú puedes hacer para mantener su corazón puro. Número 1, pasar tiempo en la palabra de Dios. Meditar en la palabra te ayuda a tener un corazón puro delante de Dios. Número 2, pasar tiempo hablando con Dios. Cuando hablamos con Dios, tenemos un tiempo para tener un corazón puro. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Número 3, cuidando lo que hablamos con otros para que sean palabras de edificación, que puede hacer daño a otros, nos ayuda a tener un corazón puro. Tenemos que, número 4, cuidar nuestros pensamientos para tener un corazón puro. Número 5, tenemos que cuidar los amigos que tenemos para que sean amigos que edifican y no desaniman. Necesitamos amigos que me ayudan a tener un corazón puro. Número 6, tener arrepentimiento en su vida te ayuda a tener un corazón puro. Y número 7, estar abierto para escuchar la sabiduría de otros. Mientras que Josie está tocando el himno 308 allá arriba en esta invitación, el altar está abierto, puede venir acá frente a orar ahí donde están. Pero vamos a pedirle a Dios en esta noche: Dios, quiero que tú limpie mi corazón. Deseo en este momento esa purificación. Igual que nosotros aprendimos de Zacarías, la purificación de Israel, yo deseo eso en mi vida en este momento. Quizás esta noche el Señor te enseñó algo que tú necesitas sacar, a pedir a Dios que saque de su vida. ¿Por qué no preséntalos delante del Señor esta noche? Dios, yo no puedo solo. Yo necesito tu ayuda para sacar esto que en mi vida yo sé que no te agrada a ti. Ayúdame, Señor, en esta noche. Purifícame. Limpia mi corazón. Limpia mis pensamientos. Para que yo pueda salir esta noche purificado. Limpio delante de ti. Deja que el Señor saque eso de tu vida. Él lo desea. Él quiere una relación especial contigo. Él quiere esa comunión contigo. Pero tenemos que venir y confesar. Tenemos que tener arrepentimiento en nuestra vida. Tenemos que desear esa purificación que vimos en nuestro pasaje en esta noche. Aún yo estoy orando contigo. Que Dios purifique mi vida. Que mi corazón se mantenga limpio. El momento que entre algo que no le agrade a Dios, que en ese momento Dios me purifique. Señor, te damos gracias por este momento, por trabajando en nuestro corazón. Una tremenda porción de escrituras aquí en lo que tú estás haciendo a tu pueblo en este momento. Después que ellos vinieron a ti, empezaste este proceso de purificación, quitando los ídolos, quitando los falsos profetas, maestros, para que ellos vivan una vida que te agrada a ti. Es un tiempo de nosotros examinarnos también. Nosotros como Israel necesitamos purificación. Somos pecadores. Satanás quiere destruir nuestra vida.
Satanás quiere que en el corazón de nosotros, en nuestra mente, haya cosas que no agrada a Dios. Y cada día tenemos que pedir: Dios, examíname mi corazón. Saca esas cosas que no te agradan a ti, para que en todo momento podamos tener una relación, comunión, y puedo venir al trono de gracia en ese momento sabiendo que vengo con un corazón puro. Señor, tú escuchaste a tu pueblo. Señor, que en este momento los que estaban pidiendo que tú le quites, que tú purifiques, que tú hagas esa obra que tú solo puedes hacer, que tú lo hagas en el corazón de ellos en este momento. Y te doy gracias por eso. Gracias porque tu palabra tiene poder para cambiarnos, para ser más como tú. Señor, llévanos bien a nuestro hogar esta noche, que podemos regresar otra vez el domingo. Gracias por los hermanos que han llegado. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén.